El Génesis capítulo 20, vamos a leerlo. El capítulo 20 del Génesis es un poco, eh, es como un texto paralelo. Si se acuerdan, cuando vimos la parte en donde Abraham y su esposa iban a Egipto, emigraban por cuestión de comida, pues ahí se le ocurrió a Abraham decir que Sara era que Sara, en lugar de decir que era su esposa, decía que era su hermana, ¿verdad? Preguntamos si estaba bien o si estaba mal. Y aquí tenemos un texto paralelo. Paralelo quiere decir que es muy similar, nada más que aquí no está en Egipto, sino que está en una ciudad que se llama Gerar. Gerar, así como guerra, pero Gerar. No guerrar, Gerar. Entonces vamos a ver una situación muy similar a la que nos habíamos encontrado en, en Egipto, ¿verdad? Con el faraón. Bueno, entonces Génesis 21 dice, trasladóse de allí Abraham al país de Negev, que es al sur bueno, de Israel, de la tierra prometida, y dice, y se estableció entre Cades y Sur, habiéndose avecindado en Gerar. Entonces, se establece Abraham en esta ciudad llamada Gerar. Bueno, en el 22 dice, decía Abraham de su mujer Sara, es mi hermana. Entonces, vuelve a repetir la misma mentira, ¿verdad? O mentira piadosa, o mentira, bueno, ya habíamos visto las motivaciones que tenía Abraham, pues para decir que era su hermana. Y entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó, pues era el rey, ¿verdad?, de esa región. Pero vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno, y le dijo, date muerto por esa mujer que has tomado y que está casada. Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo, Señor, es que asesinas a la gente, aunque sea honrada. El versículo 5 dice, no me dijo él a mí, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermano. Con, con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Y le dijo Dios en el sueño, ya sé yo también que con corazón íntegro has procedido, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio tú y todos los tuyos. Bien, entonces tenemos una situación muy similar a la que había vivido en el faraón. ¿Qué diferencias encontramos? Eh, pues casi ninguna, ¿verdad? Casi es un texto muy similar, muy parecido. Quizás la diferencia aquí es que Dios se le revela a Abimelech inmediatamente, incluso antes de acercarse a ella, ¿no? Eh, el faraón no tuvo ningún sueño, él sí se acercó a ella y hasta después de mucho tiempo, después de cierto tiempo ya fue cuando el faraón se dio cuenta que estaba casada Sara. Bien, entonces Abimelech pues tiene sueños, ¿no? Tiene este sueño y Dios le advierte que esa mujer está casada y que no conviene pues que la toque, ¿verdad? No conviene que la toque porque la toque. Porque no nada más porque está casada, sino porque es la esposa de un profeta, ¿no? Aquí, bueno, vemos la definición de profeta claramente. Se nos presenta Abraham como un profeta, ¿no? Aquí no deja ningún lugar a dudas. Este,
que es un profeta. Ahí. Dice, en el versículo 7 dice, pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. ¿Sí? Un profeta se define como un hombre de Dios, como alguien que intercede por su pueblo, porque alguien que tiene una relación muy cercana y muy estrecha con Dios. Él rogará por ti para que vivas. Entonces, la bendición de Abraham es tan grande que quien le haga o quien le intente hacer algún daño, pues se le puede regresar, ¿no? Es un escudo de protección demasiado grande que quien le intente hacer un daño o quien le haga un daño, aún sin intención de hacerlo, porque realmente este Abimelech pues estaba procediendo aparentemente de una manera justa, ¿verdad? Porque él no sabía que estaba casada Sara. Entonces, sin embargo, la bendición es tal que tiene esa protección tan grande que si él dice que si él se acuesta con ella, bueno, pues todo eso le va a suceder. En cambio, dice, si le devuelve la mujer, él rogará por ti para que vivas, pero si no la devuelve, sábete que morirás sin remedio tú y todos los tuyos, ¿no? La consecuencia es la muerte para el rey y para toda su gente. Entonces, pues se asusta, ¿no? El rey levantóse a Abimelech de mañana, llamó a todos sus siervos y le refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho, también los hombres se asustan, no nada más Abraham, sino también todos los hombres. Bueno, y luego en el 9 luego llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho con nosotros o en qué te he fallado para que trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace, has hecho conmigo, como reclamándole, ¿no? Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué te ha movido a hacer esto? Dijo Abraham, es que me dije, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y van a asesinarme por mi mujer, lo mismo que había pensado. En Egipto lo repiten, ¿no? Y luego en el 12 dice, pero es que además es cierto que es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer, ¿no? Este es también algo diferente, aunque es un texto muy parecido al de Egipto. Aquí se justifica más Abraham, ¿verdad? Aquí dice que sí es cierto que es su hermana, dice aquí, es que además es cierto que es hermana mía, dice hija de mi padre, aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Entonces dice que es como su media hermana, por lo cual o por lo tanto no está echando mentiras, ¿no? Es como una verdad a medias porque es su media hermana, pero él nada más dice que es su hermana. Bueno, hay algunas teorías acerca de este relato, bueno, pues el hecho de que sea muy parecido eh, y se presenta pues como un texto paralelo, ¿verdad? Eh, una pues es que sí son dos hechos diferentes, independientes, pues así los presenta la Biblia, ¿verdad? Hay alguna teoría que podría decir que es un texto pues duplicado o es un mismo acontecimiento, nada más que se ubica en dos lugares diferentes, pero el hecho o el acontecimiento pudo haber sido uno solo, ¿no? Y otra teoría, bueno, pues a lo mejor que esta versión o esta tradición que narra este segundo relato, pues como que trataba de justificar un poco a Abraham, ¿no? Como que presenta este relato en otra situación y suaviza un poco, digamos, la culpa que podría pensar uno de decir de por qué echaba mentiras y decía que era su hermana si era su mujer, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues interesante porque en este relato ya Dios mismo interviene en el sueño de Abimelech y no permite que tome a Sara, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver que son dos textos paralelos, muy similares, muy parecidos, con algunas pequeñas diferencias y aquí Abraham sí se defiende diciendo pues que es su media hermana, ¿no? Bueno, ese sería como algo para resaltar en cuanto al versículo 20.
Después tenemos ahí otras narraciones, bueno, en el 17 Abraham rogó a Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas que tuvieron hijos. Entonces aquí ya vemos a Abraham, pues que intercede por Abimelech, ¿no? Y se sana, permite que ya puedan tener hijos cuando no podían tener hijos. Fíjense, algo interesante bueno, ya me estoy adelantando, de la infertilidad con Rebeca, más adelante. Una de las cosas interesantes es que las matriarcas o las esposas de los patriarcas, muchas de ellas van a tener pues problemas para tener hijos, ¿verdad? Varias de ellas son las que van a tener, bueno, vimos ahorita como Sara no podía tener hijos, Rebeca después también le va a costar trabajo tener hijos. Incluso la tumba de Rebeca actualmente es un centro de peregrinación judía. Existe un lugar donde, bueno, se cree que está la tumba de Raquel y pues personas de todo el mundo van y visitan esa tumba para tener hijos, ¿no? Es interesante aquí como ver cómo Abraham también bendice y ruega a Dios y cura a Abimelech de su mujer y a sus concubinas y tiene hijos, ¿no? Es interesante ver cómo Abraham pues cura a otros para que puedan tener hijos y él no podía tener hijos en ese momento, ¿no? Bueno, ese sería un primer relato de Abraham en Gerar. Después vamos a ver el nacimiento de Isaac. Bien, antes de pasar al nacimiento de Isaac, me gustaría este, Me gustaría ver aquí el árbol genealógico de Abraham. Sirve que lo explicamos y vemos a ver qué tan completo. En la tarea que ustedes tenían, bueno, pues yo les había pedido que eh, dibujaran todo el árbol genealógico de Abraham. Aquí yo tengo esta imagen que escaneé de una enciclopedia que se llama Holman. Y bueno, pues más o menos está completo, más o menos están los nombres en inglés, no sé si los alcanzan a ver, pero me gusta porque trae algunas citas en donde podemos rápidamente guiarnos y ubicar algunos de estos personajes. Bueno, la simbología es los que son triangulitos son hombres, los que son circulitos son mujeres y los que son cuadritos es que pues la Biblia no dice si son hombres o son mujeres, ¿no? Esa es la simbología. Bien, entonces todo empieza con Terah, que es el papá de Abraham. Y Terah tiene tres hijos. Tiene a Abraham, tiene a Nahor y tiene a Harán, ¿verdad? Terah, el papá de Abraham, tiene entonces estos tres hijos. Hola Ángela. Bueno, si ven la pantalla, ¿verdad? Sí se alcanza a ver. Bueno, entonces, de Terah entonces nacen Abraham, Nahor y Harán. Abraham pues va a tener tres mujeres, una es Sarai, su esposa, después va a tener a Agar, que es la esclava de Sarai, que la cede para que pueda tener hijos, y después de que enviuda Abraham se casa con una Keturah, ¿sí? Ahorita vamos a ver los hijos. De este lado tenemos a Nahor, que bueno, tiene una concubina de la cual nacen cuatro hijos. Tenemos a Harán, que es el papá de Lot, y Lot tenía un hermano que se llamaba Isca y tenía una hermana que se llamaba Milca. Bueno, esta hermana que se llamaba Milca se casa también con su tío directo, su tío Harán, que era hermano de su papá, ¿verdad? Entonces vemos aquí este parentesco aquí muy, muy cercano. Aparte de que Abraham pues también se había casado con su media hermana, ¿verdad? Bien, vamos a bajarle un poquito más y vamos a ver la siguiente generación.
Bien, vamos a empezar de derecha a izquierda. Entonces, Lot, ya vimos el pasaje en donde tiene dos hijas, ¿verdad? La primera y la segunda, no dice nombres. Y de la primera nace Moab, padre de los moabitas. Y de la segunda nace Ben-Amí, padre de los amonitas. ¿Sí? Todos estos vienen de Lot. Luego de Isca no menciona descendencia y de el matrimonio que hay entre Nahor y Milca tenemos 8 hijos, ¿verdad? La Biblia sí los menciona, los nombres de estos. Aquí esta gráfica no pone los nombres, sin embargo en la Biblia sí vienen los nombres de estos hijos de Milca y de Nahor. Uno de esos hijos es Betuel, y Betuel va a ser el padre de Rebeca, ¿vale? Entonces Rebeca es hija de Betuel y Betuel es hijo de Milca y Nahor. Nahor, hermano de Abraham. Ahora vamos a ver por este otro lado. Entonces Abraham pues tiene primero con Agar tiene a Ismael, y Ismael va a tener 12 hijos, ¿verdad? Ismael, pues padre de los ismaelitas, también va a tener la bendición hasta cierto punto de Abraham, no tan grande como la bendición que tiene con Isaac, pero en atención a Abraham, pues Dios le concede también tener muchos hijos y ser eh, Ismael también padre de un gran pueblo. Bien, por Sara, por el lado de Sara, la esposa, eh, Abraham tiene a Isaac, y de Isaac después se va a casar acá con Rebeca. ¿Sí? Aquí se une Isaac con Rebeca, que vendría siendo pues ¿qué? Su prima o su tía, depende acá de, vemos el parentesco, si viene por Milca o por Nahor. Pero bueno, es un parentesco también muy cercano. Eh, Rebeca e Isaac se casan y también tienen un parentesco muy cercano. Y luego Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y de Labán, Labán tuvo dos hijas, una que se llamaba Lía y otra que se llamaba Raquel. Y ahí va a caer Jacob, ¿sí? Jacob, que después de que se pelea con Esaú, se va a Harán, y ahí se va con su tío Labán, y podría decirse pues que Lía y Raquel eran sus primas, ¿verdad? Sus primas hermanas, las dos, tanto Lía como Raquel eran sus primas hermanas. Cada una tenía su esclava, Bilá y Silfá. Bilá era la esclava de Raquel y Silfá era la esclava de Lía. Y bueno, vemos aquí cómo se casan también entre primos. Y de estas 4 mujeres que tiene Jacob, bueno, la bendición viene entonces de Abraham, pasa a Isaac, y de Isaac va a pasar a Jacob, no va a pasar por Esaú. La bendición grande de Abraham va a pasar aquí por Jacob, y de Jacob va a pasar a sus 12 hijos que están aquí abajo. En este renglón tenemos los 12 hijos de Jacob, que también es Israel, ¿verdad? Cambia el nombre, Jacob por Israel. Entonces es la misma persona, Jacob e Israel son la misma persona, y va a tener 12 hijos con 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, pone aquí la gráfica, o esclavas de sus esposas. Entonces tenemos en primer lugar, bueno, primero, segundo, tercero y cuarto, posiblemente los más importantes, tenemos a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Estos primeros 4 son hijos de Lía, ¿sí? Los primeros 4, Rubén, Simeón, Leví y Judá, posiblemente los más importantes, eran hijos de Lía, que era la hermana más grande, la primera esposa de Jacob.
Jacob a quien más quería era a Raquel, pero Raquel no podía tener hijos, entonces después Raquel le cede a su esclava Bilhá, con quien tiene dos hijos, Dan y Neftalí. Dan y Neftalí son los hijos quinto y sexto. Después de los cuatro primeros de Lía, tenemos a Dan y Neftalí como el quinto y el sexto. Después Lía, que también tiene una temporada que no puede tener hijos, entonces le cede a su esclava Silpa para que pueda tener hijos y tiene a Gad y Asher. Son hijos de Silpa, el hijo séptimo y octavo. Son hijos de Silpa. Después el noveno y el décimo son Isaacar y Zabulón. Isaacar y Zabulón también son hijos de Lía. Después Lía puede tener hijos otra vez y tiene estos dos, Isaacar y Zabulón. Tenemos por ahí una hija Dina, que es mujer, que la menciona en algunos pasajes. Sin embargo, por el hecho de ser mujer y por la cultura de esa época y ese lugar, pues no se le concede una tribu, no forma parte de la bendición y no forma parte de las tribus de los hijos de Dina. No se mencionan hijos de Dina. Y por último va a tener los hijos onceavo y doceavo, pues por fin, al final, Raquel ya puede tener hijos, Dios le concede tener hijos, y nacen José y el último va a ser Benjamín, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los hijos favoritos de Jacob? Pues Jacob amaba más a Raquel, era la que él más amaba, y por lo tanto los hijos de Raquel, tanto José el soñador como Benjamín, van a ser los hijos más queridos y más amados de Jacob. De José el soñador tenemos dos hijos famosos que son Efraín y Manasés. Y el Génesis al final nos narra cómo esta tribu de José se va a hacer dos tribus y vamos a tener la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque Jacob los adopta como si fueran sus hijos. Entonces, estos iban a heredar tierra, heredar parte del territorio, como si fueran hijos de Jacob, tanto Efraín como Manasés. ¿Dónde se van a compensar? Porque ahí ya tendríamos 13 tribus. Sin embargo, bueno, pues la tribu de Leví, digamos que no tiene territorio porque se va a dedicar de lleno al culto en Jerusalén. Entonces, al no tener territorio, bueno, pues ya sería una tribu menos y una tribu más al dividirse las dos tribus de José. Bueno, y algunos hijos de Leví, algunos hijos de Rubén, Simeón, bueno, nada más pone cuántos son, ¿no? Pero más o menos nos da un panorama general de la genealogía que es muy importante también en el Génesis, especialmente de, pues de la descendencia de Abraham. Bien, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, Denise, Emanuel, María Elena, acerca del episodio de Gerar o acerca del árbol genealógico de Abraham, si más o menos era como lo hicieron en la tarea o este está más completo, no sé, ¿qué me pueden comentar? Sí, María Elena. ¿Prendes tu micrófono, María Elena? Sí. Profe, yo creo que este panorama de la genealogía de Abraham está muy completo y no se parece nada al que yo había consultado. Ok. Sí, está más completo, aunque todavía le faltan algunos datos, algunos hijos, nada más pone cuántos son los hijos y no pone los nombres, todavía se puede completar más. Yo creo que se los puedo enviar por correo electrónico para que lo tengan, lo puedan imprimir y lo puedan ahí pues tener como consulta. También a lo mejor una tarea o sería a lo mejor interesante traducirlo al español, no como tarea, sino a lo mejor como un ejercicio nada más para memorizar un poquito
los nombres, ¿no? Y Sí, y sí, a mí también de todos los que he visto, sí me parece pues bastante completo. gracias. ¿Quién más quería opinar algo? Este, ¿Alguien más? Emanuel, sí. Sí, Emanuel, sí. Sí, profe, lo que me llama la atención es, bueno, de Abraham a Isaac pasa la promesa, ¿no? De Sí. Isaac a Jacob igual, pero bueno, ahí vemos Esaú y Jacob, pero después la manera en la que pasa a Judá, ¿cómo se determina? ¿Cómo fue eso? ¿Por la bendición de Jacob nada más o por inspiración de Dios o cómo es? Ah, ok. No, la bendición completita viene de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a las 12 tribus de Israel. No pasa por Esaú ni pasa por Ismael, ¿verdad? ¿Por qué escogió Dios a Isaac y no a Ismael? No sabemos, fue la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? No sabemos, pero fue la voluntad de Dios. Uno podría buscar o justificar o ver desde el punto de vista humano que a lo mejor Esaú era más, o merecía más la bendición porque era el primogénito, etcétera. Y sin embargo, Dios decide que la bendición viene por Jacob. Ahora, de Jacob viene a los 12 hijos de Jacob forman el pueblo de Israel, son las 12 tribus de Israel. Eh, ¿Por qué nada más prevalece Judá? Bueno, tendríamos que recordarnos un poquito de la historia del pueblo de Israel. Primero, tendríamos que pasar por la división del reino, ¿no? Que cuando se divide en el reino del norte y el reino del sur, prácticamente 10 tribus quedan en el reino del norte y en el reino del sur podrían quedar dos, ¿no? O tres. Podría quedar Judá, los levitas y algunas veces incluyen también a la tribu de Benjamín, que podría quedar en el reino del sur. El reino del norte, bueno, pues es invadido históricamente, es dispersado y ya no regresan a Israel. Entonces ahí ya quedan todas esas tribus quedan totalmente en la diáspora. Y en el exilio realmente a quien se llevan, digamos, es a la tribu de Judá o a los notables o a las personas más importantes de la tribu de Judá. Es a los que llevan al exilio y son los que regresan, ¿no? Entonces, no es que Dios quiso que nada más la bendición fuera por Judá, sino que Judá es el que va a prevalecer de todas las 12 tribus y al final del Génesis, en la bendición que Dios les da. Ahí menciona cuando lleguemos creo que es el capítulo 50 del Génesis, cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos, le va a dar preferencia, prioridad a Judá. Entonces, digamos que podría ser que estaba profetizado que Judá iba a tener eh, prevalencia o iba a prevalecer más que las otras tribus. Sin embargo, la bendición estaba para todas las tribus. Nada más que históricamente digamos, la que sobrevivió fue Judá. No es que las demás no tenían la bendición, sino que se dispersaron o fueron dispersadas. Y la única que sobrevivió del destierro es Judá, ¿no? Ahí es donde nace prácticamente el judaísmo, cuando regresan, cuando están en el destierro, cuando se cuestionan quiénes son como nación, por qué están ahí, si ya no tienen el templo para adorar a Yahvé, etcétera, que se consolida como nación en esa crisis, en ese destierro, se consolidan como nación y regresan, pero ya cuando regresan, prácticamente ahí podríamos decir que ya regresan como una nación judía más que una nación israelita, porque realmente los que están regresando básicamente son los descendientes de la tribu de Judá, y entonces ya se forma más que un pueblo de Israel que incluía las 12 tribus,
ya un pueblo judío concentrado en la tribu de Judá, que es la que va a prevalecer, yo diría más bien por hechos históricos, no por la bendición de Yahvé. Este, si fuera por la bendición de Yahvé, serían las 12 tribus. De hecho, pues así está, ¿no? De hecho, el hecho de que, por ejemplo, este, el hecho de que eh, las 12 tribus después van a ser reemplazadas por los 12 apóstoles, ¿no? Es un hecho simbólico que esas 12 tribus de Israel antiguas van a ser ahora reemplazadas o sustituidas por los 12 apóstoles. Por eso Jesús escogió 12 como para formar su iglesia y en señal o como un signo de una nueva iglesia que está fundamentada, que está basada en las 12 tribus de Israel, pero que ahora con Jesús ahora va a estar fundamentada en los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, no es que Dios descarte a las otras tribus, más bien se fueron descartando o se fueron dispersando históricamente, no por descartar, ¿no? Cuando se menciona, por ejemplo, la palabra Israel, pues hay como dos maneras como la podemos entender. Una es, digamos, la confederación de 12 tribus que forman un pueblo, eh, o este pueblo que está formado por estas 12 tribus, pero también, dependiendo del contexto histórico, puede referirse solamente al reino del norte, que ya nada más serían las 10 tribus, ¿no? Entonces, si se habla en la época de la división del reino, Israel solamente son el reino del norte. Y fuera de esa, incluso en el destierro, cuando se habla de Israel, se habla pues de esta confederación de tribus como un pueblo más grande, más amplio, que no implica únicamente a la tribu de Judá, sino como Israel en un término amplio o como un pueblo más amplio que no solamente implica una de las tribus. Es interesante también entender eh, esta unión de tribus como una confederación, especialmente en la época del Éxodo, cuando salen y surgen estas 12 tribus, pues ya estaban ahí, ya habían durado muchos siglos en Egipto, y salen y surgen estas 12 tribus, ¿no? Y sin embargo, se juntan, se alían como si fueran un solo pueblo y se le conoce también pues como una confederación de tribus, ¿no? Son 12 tribus que se alían, ¿no? Hacen una coalición, se coaligan para un fin. ¿Cuál era? Pues primero salir de Egipto, ser libres y después ir y tomar posesión de la tierra prometida, como una unión de 12 tribus. Entonces Israel, en términos prácticos, pues también podría ser esta unión de 12 tribus. Sí, ahorita estamos viendo el origen. ¿Por qué es que se juntan estas 12 tribus? Bueno, pues porque tenían un origen común, ¿no? Que era Abraham. Estas 12 tribus vienen de Abraham, pero pues cuando salen del Éxodo ya habían pasado muchos siglos, cuando menos 400 años en Egipto, más aparte toda la época patriarcal. Seguramente se les unió mucha gente que no pertenecía a estas tribus y entonces, bueno, pues fue un montón de gente que salió de ahí y que se unían o se coaligaban en torno a estas 12 tribus como una coalición o una confederación de tribus que formaban entonces un pueblo o un país o nación. Sí, pero contestando a tu pregunta es básicamente por cuestiones históricas. Dios no descartó ninguna tribu. Es muy marcado en la Biblia quién sí tenía la bendición, quién no tenía la bendición. Esaú no tenía la bendición, Ismael no tenía la bendición, etcétera, ¿no? Entonces es muy marcado. Yo también me he preguntado, bueno, ¿por qué si de Jacob bajó la bendición a 12, por qué no de Isaac bajó la bendición a 2, ¿no? Que bajara a Jacob y a Esaú? Sin embargo, bueno, pues eso es lo que Dios dispuso
y lo que él decidía, ¿no? Eso también es cuestionable, porque la bendición va a una persona y no a otra. Humanamente a lo mejor no nos cabe en la cabeza, o humanamente podemos tener muchos argumentos en favor de un personaje o de otro, y sin embargo esos son puros criterios humanos, ¿no? Si a Dios le parece bien que la bendición fuera así por Abraham, Isaac, Jacob y luego los 12, pues uno no puede discutir con Dios, porque al final de cuentas es la bendición de Dios, ¿no? ¿Y por qué le pareció bien? Bueno, Dios piensa diferente que nosotros, son argumentos humanos, que cómo es que posible que Saúl, que era primogénito, cómo es posible que va a perder la bendición de Dios. Bueno, si Dios le quería dar la bendición a Jacob, pues no vamos a ponernos a discutir con él. Eso de la primogenitura son más bien argumentos humanos, más que divinos, ¿no? Si Dios quiere bendecir a alguien, pues no hay poder humano que pueda impedir esa bendición, ¿no? Eh, entonces, pues por ahí va más o menos no sé si contesté más o menos la pregunta, Manuel. Sí, muy bien. Denise, ¿algún comentario, pregunta, duda? Denise, No, todo bien, profesor. Muy bien. todo bien. Bueno, vamos a avanzar en la Biblia. Entonces, con el nacimiento de Isaac. Voy a compartir otra vez mi ventana. Para que puedan ver aquí. Espérame. Kindle. ¿Sí la ven? Ay, está por poder. Bueno, vamos a ver entonces el Génesis capítulo 21, que nos narra el nacimiento de Isaac. Bien, versículo 1, capítulo 21, versículo 21, dice: Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el plazo predicho por Dios. A ver, no sé por qué me está brincando. Bueno, en el versículo 3, Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Déjenme ver por qué me está brincando aquí. Voy a detener. Voy a poner aquí. Ok. Bueno, creo que ya no está brincando. Bien, si se acuerdan, en el capítulo 18 vimos la teofanía de Mambré. En el capítulo 18 los ángeles de Dios le dicen a Abraham que dentro de un año él va a ser padre de un hijo, ¿verdad? Ya Abraham se había reído y luego en ese momento se ríe también Sara. Y entonces aquí, pasado el tiempo que Dios le había dicho a través de los ángeles, se cumple el periodo y le da un hijo en su vejez. Y dice que le pone el nombre de Isaac. Habíamos dicho que Isaac significaba sonrisa de Dios o risa, ¿no? Algo así. Tenía que ver algo como con la risa, ¿no? Entonces es un juego de palabras que puede ser como la risita nerviosa que les dio a Sara y a Abraham cuando les dijeron que iban a ser papás.
Pero también esa risa puede ser la alegría que les produce el ser bendecidos con un hijo y más en su vejez, ¿no? Por eso dice en el versículo, bueno, en el 4 dice, Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. En el 5, Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. En el 6, y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga se reirá conmigo, ¿no? Aquí está entonces la explicación de por qué le pusieron Isaac. Dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. ¿Por qué le dio? Porque le dio la bendición de ser madre. Y todo el que lo oiga se reirá conmigo. Se reirá quiere decir no que se burle, sino que se alegrará con ella, ¿no? Todo el que se entere de esa bendición tan grande que Dios les da, pues se alegrará junto con ellos, ¿no? Entonces esa risa no es de burla, sino más bien es una risa de alegría, de bendición. Bien, después crece el niño y fue destetado y bueno, entonces tenemos a Isaac que fue circuncidado, fue destetado e hicieron una fiesta, bueno, cuando fue destetado. Después tenemos el relato en donde expulsan a Agar y a Ismael. Ve Sara que el hijo de Agar, la egipcia, había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac y pues no le gustó a Sara, ¿verdad? Y le dice, despide a esa criada y a su hijo. Entonces aquí se ve pues un poquito cruel Sara que le pide a Abraham que despida a la criada y al hijo, ¿no? Y a Abraham pues le dio mucha pena pues porque era su hijo, ¿no? Su primer hijo. Sin embargo Dios le dice a Abraham pues que no lo sienta, que le haga caso a su mujer, porque en Isaac él va a tener la descendencia y él va a tener la bendición. Y que bueno pues también le va a dar una bendición a su hijo Ismael. Bien, bueno, pues ya la expulsan, ¿no? No me voy a detener mucho aquí en este pasaje. Después tenemos acá otra alianza con Abimelech, con ese rey con el que había tenido ya el problema que ya habíamos visto anteriormente. Hay un problema ahí con unos pastores que se pelean, etcétera, y hacen un pacto, y por eso le llaman ese nombre Beersheba o algo así. Bueno, no lo vamos a pasar porque no es tan importante. En el capítulo 22, pues tenemos el texto que habla del sacrificio de Isaac. Esta prueba del sacrificio de Isaac es la prueba más grande por la que pasa Abraham. Si a Abraham se le conoce como el padre de la fe, con esta prueba, nosotros vemos pues la fe tan grande que tiene Abraham. Digamos, de todos los actos de fe que presenta Abraham en la Biblia, este es el más grande. En primer lugar, tenemos que decir que los sacrificios humanos en esa época eran normales, eran hasta cierto punto permitidos en ciertas culturas, ciertas religiones, eran pues hasta cierto punto normales, desafortunadamente tenemos que decirlo así, desafortunadamente por su religión politeísta, porque peleaban un rey contra otro, etc. Tenemos una serie de sacrificios humanos en casi todas las culturas, ¿no? Incluso acá en Mesoamérica, en México, pues también vemos esta parte de sacrificios humanos. Entonces era como inherente, como natural, como normal en esas culturas, en esas religiones, el ofrecer sacrificios humanos. No solamente ofrecían sacrificios vivos en animales o ofrendas de los cultivos, sino que también era común que se ofrecieran sacrificios humanos. Entonces, por un lado tenemos la prueba más grande de fe de Abraham, pero también tenemos por otro lado la censura más grande de Yahvé hacia los sacrificios humanos, ¿sí? Desde un inicio, desde estos textos, deja Dios bien claro a través de la revelación, a través de estos hechos, estos acontecimientos que suceden con Abraham. Para Yahvé, para Dios, los sacrificios humanos son detestables, ¿no? Sin embargo,
aunque queda bien claro que los sacrificios humanos no son agradables a Dios, también queda bien claro que la fe de Abraham era tan grande. Fíjense qué tan grande era, porque no era simplemente ofrecer a su hijo, que a lo mejor lo podría hacer alguna otra persona. Pero vamos viendo cómo a Isaac lo tuvo a los 100 años, ¿no? Él le viene haciendo promesas de que él va a ser padre de un gran pueblo. A los 85 años tiene Ismael, dice, bueno, pues ya con este, ya cuando menos, aunque era de la esclava, pero dice, bueno, pues ya cuando menos tuve un hijo, ya con que lo bendigas a él. Pero le dice Dios, no, la bendición viene por Sara y vas a tener un hijo de Sara. Entonces, esta bendición después, entonces, va a pasar a Isaac, que lo tiene a los 100 años. Por fin, a los 100 años, tiene el hijo y ya ve de lejos las promesas, ¿no? Dice, bueno, ya tuvo un hijo con Sara a los 100 años. Posiblemente este pasaje, cuando lo toma para sacrificarlo, pues era un muchacho, niño, adolescente, a lo mejor de unos 13 años posiblemente. Muy jovencito Isaac. Y aunque Dios deja bien claro que no le gustan los sacrificios humanos, sí pone a prueba a Abraham para ver si es tan grande su fe. O sea, ahí lo que está a prueba no es siquiera el amor que le tiene a Isaac, sino a ver qué tan grande es su fe, que cree que Dios le pide a su hijo y que Dios después le va a resolver para que él pueda, ya sea tener otro hijo o a ver cómo le va a hacer Dios para que él le pueda cumplir las promesas que le había hecho. Teniendo él, pues 113 años, ¿no? 113 años, cuando sucede este hecho, pues es admirable, ¿no? La fe de Abraham. Admirable la fe de Abraham. Y bueno, pues tenemos el relato que ya todos conocemos, ¿no? Algunos datos interesantes que podríamos tener o que podríamos resaltar así nada más como puntos, nada más como resaltando algunas ideas. Bueno, dice aquí, después de esa cosa sucedió que Dios tentó, o sea, si es una tentación, es una prueba para Abraham, y le dice, Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Nada más eso es lo que dice como un general y Abraham obedece, ¿verdad? Ni siquiera le cuestiona, oye, pero pues no me habías dicho tú que iba a ser padre de un gran pueblo. No cuestiona, él simplemente obedece. Entonces, bueno, pues ya se va, toma su asno, toma 2 mozos y a su hijo, parte la leña, etcétera, se va. Bueno, en el versículo 10 dice, alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Y entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham, heme aquí. Y dice el ángel, no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en el lugar de su hijo. Bien, a mí me llama la atención la obediencia de Abraham, que no respinga nada, no dice nada. También hay otra frase muy conocida, muy famosa, que es esta, Dios proveerá, ¿verdad? Cuando el niño o el muchacho le decía, ¿dónde estaba el sacrificio? Dice Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron andando los dos juntos. Bueno, hemos escuchado muchas veces esta frase de Dios proveerá, ¿verdad? La dejamos ahí cortita, nada más como que Dios proveerá. Oye, pero la situación económica, ahora después de la pandemia, bueno, Dios proveerá. Oye, pero que no sé qué, esta situación, pues Dios es un Padre amoroso y providente, ¿verdad? Él proveerá. No sabemos ni cómo, pero pues ahora sí que Él proveerá, él proveerá los medios para salir adelante.
Bueno, otra cosa que llama la atención o que podríamos resaltar aquí con este sacrificio de Isaac, podríamos considerarlo también este, como una prefigura de Jesús a Abraham, ¿sí? ¿En qué sentido se parece Isaac o nos prefigura o nos preanuncia a Jesús? Pues yo creo que hay dos aspectos. En ese momento, aunque ya había nacido Ismael, pero pues ya lo había corrido, con su esclava, etcétera, pues realmente prácticamente era su hijo único, ¿no? Entonces, era como su unigénito, porque aunque había tenido a Ismael, pero ya no estaba con él, ya lo había corrido, aparte que era hijo de una esclava, y la bendición no iba a venir por ella, entonces, en términos prácticos, era su hijo único, en términos prácticos. Entonces era el unigénito, ¿no? Era el unigénito, su hijo único. Y lo va a ofrecer en sacrificio porque Dios se lo pide, ¿no? Entonces, como Dios Padre ofrece a su hijo único en sacrificio para la salvación de los demás, en eso podría ser una prefigura Isaac de Jesús, ¿no? Como ese Dios providente y amoroso, Él sí sacrifica a su Hijo, Él sí lo envía, incluso permite que sea muerto, martirizado en la cruz para la salvación de todos los hombres. Entonces nos da una idea un poquito del amor tan grande que podía tener Abraham con su hijo Isaac y cómo aún así estaba dispuesto a sacrificarlo. Y bueno, como Dios Padre, pues Él sí ofrece en sacrificio a su Hijo para la salvación de la humanidad, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos sí podría ser una figura que nos anuncia o nos anticipa un poco lo que va a suceder más adelante, ¿no? Bueno, esa sería entonces la prueba más grande de Abraham, el sacrificar a su hijo. Y Dios se conmueve, ¿no? Bueno, aquí en el versículo 14 dice, Abraham llamó a aquel Yahvé provee, de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé provee, ¿no? Porque había dicho, Yahvé proveerá. Y el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, entonces al principio el ángel le habla para detenerle su brazo y que no mate a su hijo. Luego le vuelve a hablar y dice, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, ¿verdad? Aquí dice tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo, las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de tus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz. Bien, se conmueve Dios y vuelve a enviar a su ángel para que le vuelva a confirmar las promesas, bendición, tierra, descendencia, una nación grande. Y como en el capítulo 12 que dice que en él serán bendecidas todas las naciones por haber obedecido la voz de Dios, ¿no? Entonces le agradece que Dios lo haya obedecido, pero también queda bastante claro que no es algo que Dios va a estar pidiendo los sacrificios humanos. Ya ve, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es un Dios que pida sacrificios humanos, ¿no? No, a diferencia de los otros dioses de la región, este no es un Dios que pida un sacrificio humano, ¿sí? Bueno, hasta ahí terminaríamos entonces la parte de este pasaje en el versículo 22, donde Abraham es probado. Después, en el versículo 23, tenemos la muerte de Sara, la muerte de Sara. El capítulo 23 dice,
que Sara vivió 127 años, pues bastante, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, aunque no tantos como Abraham. Abraham pues vivió más y le llevaba pues algunos años de ventaja. Dice que murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón. Ya les había comentado que Hebrón era pues la capital, digamos, de esa época o la ciudad más importante de esa región en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Versículo 3, luego se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Het en estos términos, es decir, a los habitantes ahí de Hebrón. Dice en el versículo 4, yo soy un simple forastero que reside entre vosotros, ¿no? Aquí podríamos recalcar, yo soy un simple forastero. Él se reconoce forastero, ¿verdad? ¿Por qué forastero? Como decíamos, Abraham acampaba de lugar en lugar, y no tenía una tierra fija, no tenía una propiedad legalmente, andaba nada más de acampada en acampada. Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Het a Abraham, diciéndole, a ver si nos entendemos, Señor, tú eres un príncipe divino entre nosotros, en el mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu muerta. Levantóse Abraham e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Het, y les habló en estos términos. Si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escuchadme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de la Macpela, que es suya y que está al borde de la finca, que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió pues Efrón elitita a Abraham, a oídas de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta en la ciudad, diciendo, no, Señor, escúchame. Te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos y se dirigió a Efrón a oídas de los paisanos diciendo, a ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham. Señor mío, escúchame, 400 siclos de plata para un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido, a oídas de los hijos de Het, 400 siclos de plata, corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en la Macpela, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella, y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer en la cueva del campo de la Macpela frente a Mambré, en Hebrón, en Canaán. Es aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral recibida de los hijos de Het. Bueno, ¿qué tenemos en este pasaje o qué es lo que nos puede llamar la atención? Pues parecería, bueno, el relato es muy vivo, ¿no? Ya nos imaginamos así como árabes y judíos negociando, ¿no? Como jeques árabes o como, pues sí, como gente de ese lugar con sus turbantes y pues con ese sentido de negocio que tienen, negociando, ¿no? Es interesante ver cómo negocia Abraham. En primer lugar, bueno, pues él tiene la pena de que su esposa pues ya falleció y no la quiere pues sepultar así en cualquier lugar, ¿no? Quiere sepultarla bien, quiere darle un buen sepulcro.
pues tiene que meterse ahí con estos hijos de Het, con estos personajes que vivían ahí en Hebrón. Y bueno, pues hay dos aspectos interesantes. Uno, que Abraham siempre busca que haya testigos, ¿no? Para que no se fuera a echar para atrás, para, digamos, para hacer una compra legal. Lo que Abraham hace ahí es como si hubiera ido con un notario y comprara un título de propiedad de una cripta o de algo así. El hecho de que hubiera mucha gente, muchos testigos, eso le daba pues mucho valor al trato. Abraham es muy inteligente, él quiere comprar la finca y pues con sus palabras conmueve a los demás de tal manera pues aunque es un forastero, saben que es un personaje que tiene mucho dinero, que tiene una bendición muy grande y pues no se niegan a hacer tratos con él, aunque sea forastero, entre comillas, aunque vive entre ellos, ¿no? Aunque es forastero, pues vive en medio de ellos. Me llama mucho la atención también el dueño aquí, pues primero que le da la cueva, no solamente el sepulcro, sino también la cueva, se la incluye en todo y el paquete. Eh, y pues me llama la atención, me da un poco de risa como dice, bueno, pues para ti y yo que son 400 ciclos de plata, ¿no? Yo me imagino que era muchísimo dinero, ¿no? Incluso más de lo normal. Yo pienso que ahí se aprovechó un poco este árabe que vivía ahí, se aprovechó un poco de la situación, pero pues eh, Abraham quería la cueva, no tenía otra opción, ¿no? Y aunque a lo mejor se la vendió cara, Abraham la paga, pesa la plata delante de todos y hace el trato, amarra el trato y por fin compra pues un terreno legal, ¿no? El hecho es simbólico porque Abraham compra legalmente un pedazo de terreno, aunque es una cueva y un sepulcro, pero legalmente es un pedazo de terreno y con ello se empieza a cumplir la promesa de Dios, ¿no? Aunque sea una semillita, aunque sea así como Isaac, ¿no? Que tiene a Isaac y Dios le prometió que iba a ser padre de un gran pueblo, pues él no ve un pueblo, él nada más ve un muchacho de 13 años, es todo lo que él ve, pero tiene la promesa de Dios que él va a ser padre de un gran pueblo. Así también tiene este pedacito de tierra en donde él puede enterrar a su esposa, pero también es como ver desde lejos la esperanza de algo que puede conseguir más adelante, ¿no? Tener legalmente, así como tuvo ese pedacito, eh, ese sepulcro, así poco a poco ir comprando, pues, o consiguiendo o adquiriendo todo el territorio de Canaán o de la tierra prometida. Entonces, por eso es simbólico este pasaje, porque compra un terreno. Ahora, según la tradición, la mayoría de los patriarcas y las esposas de los patriarcas están enterrados en esta cueva. Hay una cueva ahí cerca de Hebrón, donde hace muchos siglos se considera que es esa misma cueva. Entonces existe actualmente esa cueva y ese sepulcro. Y aparentemente, bueno, según la tradición, yo no estoy seguro, pero según la tradición, pues ahí podrían estar enterrados pues la mayoría de los patriarcas y las mujeres de los patriarcas, excepto Raquel, que tiene su propia tumba, ella sí fue enterrada aparte. Sin embargo, todos los demás, de los que estamos hablando aquí, de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, es muy probable, Rebeca, es muy probable que estén enterrados en esa cueva. Entonces, es probable que sí es un hecho histórico, es probable que la cueva tiene los restos de estos patriarcas. Es probable, ¿no? Según la tradición, aunque bueno, pues siempre eh, hay un cierto margen de error, pero sí existe una cueva, una tumba en Hebrón, que según ellos, según la tradición, pues es esta que compró Abraham y en la que pudieran estar enterrados pues la mayoría de los patriarcas. Bien, ¿algún comentario, Emanuel o Denise? ¿No? No, está bien.
Ok, parece que se salió Marielena, ¿verdad? Se fue la luz de su casa, puso en el WhatsApp. Ah, ok, Que ahorita que regrese se vuelva a conectar. ok. Bueno, entonces continuamos. Génesis 24. Aquí ya comenzaríamos o se traslapa un poco el ciclo de Abraham, pues con el ciclo de Isaac. Estos relatos o estos pasajes van así como en ciclos, ¿no? El ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, el ciclo de Jacob. Sin embargo, aquí ya tenemos pues un traslape con el ciclo de Isaac, porque bueno, pues aquí ya Isaac crece un poco, no solamente ya lo iban a sacrificar, sino que ya crece un poco más, muere su mamá, pues está triste y, y Abraham ve pues que él no está tan joven y pues ya está entrado en años y él quisiera ver cuando menos que se casara su hijo, ¿no? Bueno, sí, cuando menos quisiera ver que ya está casado para como poder morir en paz, ¿no? Es lo que Abraham quiere. Entonces, pues le consigue una mujer, le consigue una esposa. ¿Cómo lo hace? Bueno, él no quería, aquí dice, Abraham era ya entrado en años, Abraham era ya un viejo entrado en años, estoy en el 24:1. Abraham era ya un viejo entrado en años y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. 24:2. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo. Bueno, tenemos entonces primero este juramento, bueno, el poner la mano debajo del muslo era hacer como un juramento de muerte o pues sí, era un juramento muy, muy fuerte, ¿no? Lo comprometía mucho ahí al empleado, al mayordomo, como que en eso él tenía que hacer todo lo posible para cumplir ese deseo de su amo, ¿no? Entonces Abraham no quiere que se case con una mujer de ahí de Canaán. Él vivía ahí, pero conocía esas tribus y pues no sé, en atención a posiblemente a las promesas de Dios, él percibe que su hijo pues tenía que ser como que se tenía que casar con unas de su misma familia, ¿no? No se ve que Dios le diga exactamente así que tiene que ser estricto, sin embargo él lo percibe así y compromete a su hijo a que le vaya a conseguir una mujer. Bien, dijimos entonces que Isaac se va a casar con Rebeca, ¿verdad? Pero no fue que se conocían de ahí porque ahí vivían en Canaán. Entonces los manda ¿a dónde los manda? Lo manda pues de donde venían. Si se acuerdan, estos son los viajes de Abraham. ¿Se acuerdan que salió aquí de Ur? Y después de Ur vino y se establecieron acá en este pueblito que se llama Harán. Ahí murió el papá de Abraham, ahí murió Teraj. Y más adelante de ahí partió para ir hacia la tierra prometida. Entonces ahí quedaron algunos familiares en Harán. Ahí vivían y entonces cuando ellos están acá en la tierra en Canaán, manda al mayordomo pues ahí a su pueblito, ¿no? A ver si le consigue a su hijo Isaac, pues una mujer ahí de ese pueblito, pues para que se case con ella, ¿no? De sus mismos parientes, primos, etcétera, ¿no? A ver si le toca ahí alguna pariente, ¿no? Y bueno, pues es más o menos, bueno, en algunas familias se da, ¿no? De que, bueno, pues vete ahí al pueblo a ver si te casas con alguien de ahí, ¿no? Las que vienen de San Julián, de Jalisco, así como que, bueno, vete allá a Jalisco a ver si te consigues una novia de ahí, más o menos así. Entonces, lo manda ahí a Harán
donde vivieron un tiempo y donde tenían pues familiares. ¿Qué familiares tenían? Pues estos, ¿no? Isaac se va a casar con Rebeca, pero, pero Rebeca pues era hija de Betuel, y Betuel era hijo de Milca y Nahor. Entonces, puede ser que Milca vivía ahí, Nahor también, y Betuel también, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Betuel sí vivía ahí, y su hija Rebeca y Labán también vivían ahí. Entonces, posiblemente después llegaron después de Abraham o junto con Abraham, no sé, se habían establecido ahí en ese pueblo, ¿no? Y bueno, pues tenemos el relato en donde el siervo pues tiene esta promesa a muerte de conseguirle una mujer, ¿no? El siervo pues la ve difícil porque aparte no es de este, que lleve al muchacho y que el muchacho pues allá la conozca en el jardín y pues la enamore, sino que Abraham le dice, tú tienes que ir y le tienes que traer ya, ahora sí que una prometida, ¿no? Y pues viéndolo bien, pues sí era una tarea difícil, ¿no? O sea, una cosa es, pues déjenme ir a ver o a ver a quién está o déjenme ver qué le digo o no sé. Pero ya ir y convencerla y traerla, pues la tarea no estaba nada fácil, ¿no? Entonces el siervo se protege un poco en el versículo 5 dice, díjole el siervo, tal vez no quiera la mujer seguirme a este país, debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste. Díjole Abraham, guárdate de llevar allá a mi hijo. Abraham no quería que fuera su hijo para allá. Quizás tenía miedo, ¿por qué no quería Abraham que fuera a su hijo para allá? A lo mejor tenía miedo que se fuera a quedar allá. Ese era el temor que a lo mejor tenía Abraham, que si se iba, pues a lo mejor se casaba y se quedaba allá y ya no iba a estar en la tierra prometida, ¿no? El versículo 7 dice, Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás a este juramento que te tomo. En todo caso, no llevéis allá a mi hijo. Bien, entonces pues se protege ahí un poco el siervo. Ya regresó Marilena. Se protege un poco el siervo, por si la mujer no lo quiere seguir, bueno, eso ya sería otra cosa, ¿no? Él ya quedaba libre de su juramento, pero él tenía que hacer su lucha. Abraham, de todas maneras, no quería que su hijo fuera a Harán, y de todos modos dice que el ángel lo iba a ayudar. Y así sucede, ¿no? Bueno, pues él se pone en la entrada del pueblo, este, ah, en el versículo 10 dice, tomó el siervo 10 camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor, y se puso en marcha hacia Aram Naharayim, hacia la ciudad de Nahor, donde vivía Nahor. ¿Quién era Nahor? Pues Nahor era el hermano de Abraham, ¿sí ven? En la ciudad de Nahor. Entonces ahí estaban viviendo ya Nahor con Milca y su hijo Betuel, que era el papá de Rebeca. Entonces ya todos vivían ahí, posiblemente, bueno, ya estaban muy grandes en edad Nahor, si era de la misma edad que Abraham, o posiblemente ya habían fallecido, pero ahí era su ciudad. Entonces lleva 10 camellos, pues el siervo astuto, ¿no? Trata de llevar lo mejor que tiene su amo, pues posiblemente para impresionar o para convencer de que vieran la riqueza, la grandeza que tenía su amo, y a lo mejor eso le ayudaba a convencerlos, ¿no? Entonces, dijo Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y haz favor a mi señor Abraham. Entonces le pide suerte a Dios. Y él dice para sus adentros, ¿verdad? Él dice, voy a quedarme parado junto a la fuente
mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar el agua. Bueno, hay un pasaje similar, pero ese ya es con Moisés. No sé si se acuerdan después con Moisés cuando huye de Egipto. También él está en un pozo y ahí conoce a su esposa, ¿no? Que se acerca y le ofrece también agua para sus camellos. Bien, podría ser un texto muy, muy similar o paralelo. Pero él decide quedarse y él mismo dice, la muchacha, quien yo diga, inclina por favor tu cántaro para que yo beba. Y ella responda, bebe y también voy a brevar tus camellos. Esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. Entonces él mismo se pone una señal y esa señal se cumple, ¿no? Apenas había acabado de hablar cuando ve aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nahor, lo que ya vimos en el árbol genealógico, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. Dice, la joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón, bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió, y el siervo corrió a su encuentro y dijo, dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo le dio de beber. Y en acabando de darle dijo, también para tus camellos voy a sacar agua, voy a sacar hasta que se hayan saciado. Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callando para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso que colocó en la nariz de la joven y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos, y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? Ella le dijo, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Y agregó, también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Y entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a la casa del hermano de mi señor. Bien, entonces, ¿qué puntos podemos rescatar o qué puntos podemos resaltar aquí? Uno, yo creo que el principal sigue siendo la bendición de Abraham, ¿no? La bendición que Dios le dio a Abraham. Le dijo a él que él iba a tener éxito en todas sus empresas, en todo lo que él emprendiera, en todo lo que él hiciera. Dios le iba a conceder que iba a tener éxito, ¿sí? El que Abraham haya hecho jurar a su mayordomo, el que obviamente que le haya dado la bendición, el que ora por él, el que le dice que un ángel va a ir delante de él, pues obviamente tiene que ver con esta bendición, con este éxito en esa empresa, ¿no? Entonces, humanamente parecería difícil que exactamente llegara y exactamente la mujer que se encuentra, pues es la hija de, bueno, la prima o la sobrina de ellos, la hija de Milca, no, la hija de Betuel, que era hijo de Milca y de Nahor. Digamos el sobrino, que va a la casa del sobrino, pues parecería difícil, ¿no? Humanamente. Sin embargo, pues vemos que para la bendición de Dios, una persona que está bendecida por Dios, hasta las cosas más difíciles se le facilita. Así lo planeó Abraham y así le salió, porque así fue toda su vida fue bendecido. Abraham es de esas personas que nacen con estrella, ¿verdad? Que todo lo que intentan les sale bien, les va bien, en todo tienen éxito, todo lo que intentan prospera, ¿sí? Abraham es de esas personas. Y esta última misión, esta última tarea, encomienda que él tenía, este último pendiente que él tenía antes de morir, pues le sale a la perfección. No va a él, pero manda a su siervo, que es como si fuera él.
Y otra cosa, pues que llama la atención también, que la bendición de Dios a Abraham se ve reflejada en la riqueza material también. Y esa la utiliza pues astutamente el criado también, pues al llevar 10 camellos, pues para qué llevaba 10 camellos y nada más llevaba dos, creo que dos siervos o iba él solo, no sé, pues para pantallar, ¿no? ¿Para qué le pone un anillo de oro en la nariz y unos aretes y unas arcadas y todo de oro? Pues sí juega un poco también con la parte humana, ¿no? Para demostrar, no, no de manera engañosa o mentirosa, porque realmente Abraham era muy rico, sino para que vieran que iba en serio, ¿no? Que el compromiso era serio, que realmente era familiar de ellos, era pariente de ellos y le había bendecido abundantemente, ¿no? Entonces digamos que pues él estaba viendo cómo convencer, o sea, imagínense cómo convencer, era como ir a pedir una novia sin que la novia conociera al novio, ¿no? Pero bueno, coincidió que eran de la misma familia y coincidió que estaba soltera, etcétera. Y pues los convence, ¿no? Bueno, me llama la atención también que que el criado, el mayordomo, lo que llega es que les dice la verdad. No les engaña, no les echa mentiras, no dice ni una sola mentira, ¿verdad? Él les dice, les explica cuando ya llega a la casa de Betuel, les explica exactamente lo que sucedió, les dice la verdad, les dice, dice en el 32, el hombre entró a la casa y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo, no comeré hasta no beber lo dicho, lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán, habla. Y aquí les dice toda su historia. Dice en el 34, yo soy, dijo, siervo de Abraham. 35, Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida, ya dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido, como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor, y si acaso no me sigue la mujer, y él me dijo, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu viaje. Y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de la maldición cuando llegues a mi parentela, y si no te la dieren, también quedarás libre de mi maldición. Pues bien, llegó hoy a la fuente y me digo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a mi viaje, aquí me quedo parado junto a la fuente, la doncella que salga a sacar agua y yo le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, bebe tú y voy a sacar también para tus camellos, esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Versículo 45. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro bajo la fuente y sacó agua. Yo le dije, dame de beber. Y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo, bebe, y también voy a abrevar tus camellos. Bebí pues, y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté, ¿de quién eres hija? Me respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos. Eran brazaletes, no arracadas. Y postrándome, adoré a Yahvé y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija de mi hermano, de mi señor, para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo también, para que yo tire por la derecha o por la izquierda.
Versículo 50, respondieron Labán y Betuel. De Yahvé ha salido este asunto, nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Labán era el hermano de Rebeca, ¿sí? Aquí está. Labán, el hermano de Rebeca, y los dos hijos de Betuel. Que después Labán pues va a ser el padre de Lía y de Raquel, pero eso va a ser más adelante en la siguiente generación. Bueno, entonces en el 51, ahí tienes delante a Rebeca, tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro, vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres. Bueno, en el 55, el hermano y la madre de Rebeca dijeron que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10, y luego se irá. Mas él les dijo, no demoréis, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vaya donde mi señor. Ellos dijeron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Bueno, a mí me llama la atención, es interesante ver, bueno, los regalos está bien, es lógico, bueno, también tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Uno, dentro de la cultura de la época, muchos matrimonios eran arreglados. Eso sí tenemos que decirlo, ¿verdad? Era común que a veces desde niños, pues las familias se ponían de acuerdo y se hacían los matrimonios arreglados. Con nuestra mentalidad actual, pues no nos cabe en la cabeza cómo se pueden casar así a ciegas, ¿verdad? Cómo pueden ir a tomar una mujer o pedirla como esposa si no conoce al novio. Pero en aquella mentalidad, bueno, había muchos matrimonios arreglados, y la otra, pues también en esa mentalidad y en esa cultura, pues vean cómo no toman en cuenta a la mujer, ¿no? O sea, le preguntan a ella, no le preguntan si se quiere casar o no. Si se fijan, desde el 50, el papá y el hermano deciden que eso es de Dios, y entonces, pues que se la dan, ¿verdad? Que le dan a la mujer. Ya después dicen, bueno, pues vamos a decirle que se quede unos 10 días para que se despida de aquí, de la familia, de sus amigas y todo. Y entonces ahí es donde le preguntan a ella, y en el 58 llamaron pues a Rebeca y le dijeron, ¿qué, te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Pero ya desde el 50 ya le habían dicho que sí, ¿no? Ya era nada más como por compromiso. Y entonces le preguntan pues más bien como que si se quiere ir ya o, o si se esperaba los 10 días, pero ella dice, no, pues ya vámonos, ¿no? Bueno, total que se hace el arreglo y bendicen a Rebeca, y Rebeca se va. Bien, después ahí viene el encuentro acá, de Rebeca con Isaac, ¿no? Levantóse Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos. Bueno, ya vimos para qué llevaban tantos camellos, ¿verdad? Para traerse a Rebeca, pero no viene sola, trae sus doncellas, trae a sus acompañantes. Y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entre tanto, Isaac había venido del pozo de Lahai Roi, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando ve aquí que al alzar la vista vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó los ojos y viendo a Isaac se apeó del camello y dijo al siervo, ¿quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. E Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Bueno, aquí tenemos entonces
cómo, cómo se casan, ¿no? Eh, Tenemos esta parte que es la primera parte, digamos, del ciclo de Isaac. Este, Isaac, vamos a hacer como un paréntesis. Bueno, ¿quién es Isaac dentro de toda la bendición o esta cadena? Isaac no es tan importante como Abraham, porque con Abraham empieza todo, y tampoco es tan importante como Jacob, porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces es un eslabón eh, no tan famoso, no tiene tanto texto que habla de Isaac, no narra tantas historias de Isaac, digamos que es un personaje muy breve en la Biblia, pero importante a final de cuentas, ¿no? Va a ser el enlace entre Abraham y Jacob. Si no hay Isaac, pues no hay Jacob, ahora sí que es el eslabón necesario. Es un personaje un poco gris porque no se nos narran muchas historias acerca de él. No es tan protagonista, no hay mucha, como en una telenovela no hay así como mucha carnita, ¿no? Simplemente de niño narra que le iban a sacrificar, pero pues ahora sí que era ese pasaje, pero que sobre él iba a recaer la acción. Este pasaje donde él se casa, pero no es él el que conquista a la mujer, sino que es Abraham quien le consigue la esposa, ¿no? Se la manda a traer y se casan. Y después pues va a tener ¿a quién? A sus dos hijos, ¿no? Si vemos aquí otra vez la genealogía, vamos a ver cómo Isaac se casa con Rebeca y después van a nacer Jacob y Esaú. Estos dos hijos, bueno, aquí ya empieza como que más interesante la cosa, ¿no? Vamos a ver que tiene estos dos hijos que son gemelos y bueno, vamos a ver aquí cómo está la disputa por la bendición y por la herencia, ¿no? Aquí sí se pone interesante la novela, la telenovela. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, Denise, Emanuel. Denise, Todo bien, profe. No, no, estoy bien. ¿seguros? Sí. Seguros. Bien. Continuamos entonces, con los descendientes. Bueno, aquí dice los descendientes de Ismael, nos vamos a brincar esta parte. Y el nacimiento de Esaú y Jacob. Bueno, ya pasamos al nacimiento de los hijos de Isaac, que va a tener dos hijos que son gemelos, Esaú y Jacob. Dice en el 19, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padam Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Y Yahvé le fue propicio y concibió a su mujer, y concibió su mujer Rebeca. Entonces vemos aquí cómo también Rebeca era estéril, ¿verdad? Y así como Sara había sido estéril por muchos años, también Rebeca había sido o fue estéril por cierto tiempo hasta que Isaac le pidió a Yahvé que intercediera por su mujer que era estéril. Bien, la bendición de Abraham pasa íntegra tal cual a Isaac, o sea, no se merma, no nada. Toda la misma bendición que tenía Abraham pasa a Isaac. Versículo 22, pero los hijos se entrechocaban en su seno. Eran gemelos, ¿verdad? Y desde el seno ya se daban ahí de patadas. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra, y el mayor
servirá al pequeño. Bien, entonces ya desde aquí tenemos la profecía de, eh, de que va a haber una rivalidad muy grande entre estos dos hermanos gemelos, ¿verdad? Versículo 24, cumpliéronse los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de Salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Entonces se casó o tomó por mujer a Rebeca a los 40 y hasta los 60 es cuando tiene hijos, ¿verdad? Es cuando tiene a Jacob y a Esaú. Bien, entonces tenemos aquí Esaú, que es velludo, que es rojizo, rubicundo, como pelirrojo, ¿no? Pelirrojo, peludo, y le llamaron Esaú. Bien, aquí vamos a tener entonces la rivalidad de Jacob y Esaú. Aquí van a salir dos pueblos, ¿no? De Esaú va a surgir un pueblo que van a ser los edomitas, ¿sí? Los otros pueblos vecinos, Edom, van a ser los hijos de Esaú. Edom significa tierra, pero también significa rojo. ¿Se acuerdan cuando vimos el Génesis en la creación? Vimos de dónde venía Adamá, Adán y Adamá. Adamá era tierra, ¿verdad? Pero tierra como arcilla, como tierra rojiza. Edom, pues más o menos es lo mismo, o sea, significa rojo, pero también significa tierra rojiza. Pues parece que era muy rojo o muy rojizo, este niño que se llamaba Esaú. Y Jacob no, parece que era un niño, no era igual, no era igual de rojizo como su hermano. Bien, vamos a tener en cuanto a la primogenitura o la bendición, siempre va a haber un debate en cuanto a quién es el que debe de tener la bendición, quién es el que debe de tener la primogenitura, ¿no? ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura, el primogénito es el primero, ¿no? El primero que nace. En esa cultura, pues humanamente tenías ciertos derechos o ciertos privilegios de heredar en frente de los demás hermanos. El primogénito es el primero que nace. Si bien vimos que con Isaac era su hijo único o unigénito, unigénito significa que es único, ¿verdad? Solamente un hijo. Y primogénito significa que es el primero. Aquí nuestros hermanos protestantes muchas veces tratan de poner trampas, ¿verdad? Como diciendo que Jesús, si era primogénito es porque tuvo más hijos. Sin embargo, el que sea primogénito significa que es el primero. El primero que nace no sabe si va a haber más hijos o no. El primero que nace es el que tiene la primogenitura. En este caso, pues nacen dos mellizos y pues humanamente está la cuestión de que quién nació primero. Primero, pues hasta se fijan a ver quién fue el que nació primero, ¿no? Cuando a lo mejor fueron cuestión de segundos o posiblemente se equivocaron. Aquí dice en el versículo 26, después salió su hermano cuya mano agarraba el talón de Esaú y se llamó Jacob, ¿no? Como que desde el vientre de su madre se estaban peleando y ya estaban viendo a ver quién iba a ser el primero. Y aunque nació primero Esaú, pues le venía jalando los talones Jacob, ¿no? Como que no lo quería dejar salir. Bueno, la primogenitura, digamos, es una institución humana, no es una institución divina. El que tenga ciertos derechos o ciertos
privilegios el hijo mayor, era una costumbre humana. Y sin embargo, Dios no se basa en las costumbres humanas. Dios quería que la bendición fuera para Jacob y a Dios no le importa si nació primero, si nació segundo, si vendió la primogenitura, si no la vendió, etc. Dios quería pasar la bendición íntegramente de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. No le interesaba pasar la bendición a Esaú, independientemente de cualquier cuestión humana, lógica, que si hay unos que dicen, bueno, es que era mejor Esaú, es que era más noble, es que, etcétera, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, podría ser. Sin embargo, no fue la voluntad de Dios. Dios no quiso que la bendición pasara por Esaú. Dios quiso que pasara solamente por Jacob. La bendición nunca pasó por Esaú. Bien, desde el momento del nacimiento. Ahora, humanamente vamos a encontrar, y estos son como 2 o 3 relatos que nos intentan dar la explicación de por qué la bendición pasó a Jacob y no a Esaú. Humanamente debería haber pasado a Esaú porque era el mayor. Ahora yo me pregunto también por qué si de Jacob pasó a 12 hijos, por qué no pudo haber pasado a los 2. Pero esa es mi pregunta con mi criterio humano. La respuesta es la voluntad de Dios. Él no quiso pasar la bendición por Esaú, él quiso que pasara por Jacob, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos argumentos humanos? Pues los encontramos en la Biblia. Vamos a encontrar 2 o 3 relatos que nos explican o que nos intentan explicar por qué la bendición pasó a Jacob y por qué la bendición no pasó a Esaú. Bien, el primer relato es este, ¿verdad? Que en el versículo 27 dice que Esaú vende su derecho de hijo primogénito. Bueno, creo que todos conocemos este relato. Crecieron los muchachos, Esaú llegó a ser cazador experto y Jacob era un hombre muy de la tienda, como muy casero. Bueno, aquí una explicación, el versículo 28, Isaac quería a Esaú porque le gustaba la casa y Rebeca quería a Jacob porque era hogareño, ¿no? Como que es lógico. Primero tenemos estos criterios humanos o estas preferencias de los papás hacia los hijos, que aunque los papás dicen que quieren igual a sus hijos y que no tienen preferencias, siempre hay alguna afinidad, siempre hay alguna simpatía más por uno que por otro. Aunque darían la vida por todos o por cada uno de ellos, pero siempre hay alguna afinidad, alguna simpatía, aunque no lo externen, pues para no generar conflictos con los hijos, ¿verdad? Pero algún detallito, que si el hijo le llevó un detallito a la mamá o le sonrió, pues a lo mejor ya se la ganó y no nada más por ese ratito, a lo mejor se la gana de por vida, ¿no? Aquí nos dice claramente que Isaac, su favorito era Esaú y el favorito de Rebeca era Jacob. Ahí no hay lugar a dudas, ¿no? Luego tenemos aquí que en el versículo 29, una vez Jacob había preparado un guiso. Cuando llegó Esaú del campo agotado, dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo. Acuérdense que lo rojo también tiene un doble sentido, un doble significado. Acuérdense que Esaú era pelirrojo y los edomitas vienen de una tierra roja, etc. De eso rojo porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. O sea, a Esaú se le llamó Edom porque quería de ese guiso rojo. Por eso se le cambió el nombre. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora tú mismo, y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, y se levantó, y así fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Bien. Entonces, aparentemente, o según este relato, Esaú vende su primogenitura por un plato
rojo, unos dicen que de lentejas, pero bueno, un plato rojizo porque tenía mucha hambre y a Esaú no le interesó tanto. Yo la pregunta que les hago es esta. Eh, ¿Puede alguien, tiene derecho, a ver, Emanuel, usted es abogado, usted, Emanuel, a ver, según el derecho, ¿puede alguien o tiene derecho a vender su primogenitura? ¿Tendría derecho a venderla, No, Emanuel? no soy abogado, profe, soy, bueno, administración, Ah, usted es administrador. pero yo pienso, y no, y háblame de tú, profe, yo con mucho respeto y solo tú. Yo pienso que sí, en los derechos se pueden transferir. Por ejemplo, yo puedo, no sé, darle poder a alguien, puedo hacer ciertas cosas para que otro me represente, o puedo heredarlo, o le puedo entregar, no sé, pienso que sí, jurídicamente hay bases para que sí lo vendió. Sí, bueno, sí, ese es un criterio. Sin embargo, pues la bendición venía del papá y el papá ni siquiera estaba enterado. O sea, el papá no estaba de Pero acuerdo. todavía no lo habían bendecido. O sea, tenía derecho, era el elegido, pero pues, todavía no se formalizaba, pues. Ajá, o sea, Sí viene luego la cuestión de que pues, hay un engaño, ¿no? O sea, el papá bendice a Jacob engañado porque pues, le hacen el cabrito y le pone la piel y piensa que es el hijo peludo, pero pues es un engaño, pues. sí. Bueno, ese es otro engaño, otro pasaje. Ahorita estamos hablando nada más del plato, el plato rojizo, donde vende la primogenitura por las lentejas. Son tres relatos, digamos. Uno es el de las lentejas. Ahora, por decir así del derecho, el papá ya le había escrito algo como le hubiera dado por testamento, le había dado la bendición por escrito, pues todavía no. De manera oral, tampoco. Había firmado su testamento, lo había puesto como aval de todos sus bienes, pues tampoco. Si ya lo hubiera tenido él así como que formalmente, pues entonces sí, ahora sí estoy de acuerdo contigo, Manuel, de que, bueno, pues él ya puede, o sea, puede transferir esos derechos. Sin embargo, todavía él no lo tenía ni formalmente ni tampoco oralmente, porque la bendición viene después. Entonces nada más era un derecho que él creía que tenía y yo creo que no tenía derecho a venderlo en ese momento, porque no lo tenía él. O sea, la bendición todavía no le pasaba a él. La bendición todavía estaba con Isaac, yo creo. Bueno, es mi punto de vista personal, ¿no? O sea, para mí no era válido ese trato. El que haya cambiado el plato de lentejas por la bendición, para mí no era válido. Primero porque el papá no estaba de acuerdo ni se enteró. El papá ni cuenta se dio. Y si se hubiera enterado, pues no estaría de acuerdo porque el favorito del papá era Esaú, el más grande, ¿no? Entonces, si se hubiera dado cuenta, oye, que ya le vendió, pues está loco, yo le voy a seguir dando la bendición y todos mis bienes y todos mis terrenos al mayor porque es mi favorito, ¿no? Entonces, para mí no era válido ese contrato. Sin embargo, es una de las razones por las que dicen, o uno de los relatos por los que justifican por qué la bendición pasó a Jacob en lugar de Esaú, ¿no? El otro relato es el que tú mencionabas, Emanuel. Ahí hay todavía más engaño, ¿no? Más dolo, más engaño. ¿Por qué? Porque la mamá, cuyo favorito era Jacob, se da cuenta de que lo manda a casar y lo va a bendecir. Ahora sí viene la bendición oral. Entonces, con engaños le pone una salea, bellos, ¿no? Para que piense que es él. Y él pues hasta como que lo huele diferente, oye el tono de voz, pero no, sí soy yo, sí soy yo. Y ahí le arrancan la bendición al papá. El papá no quería bendecir a Jacob, el papá quería bendecir a Esaú. Esaú. Entonces hay dolo, ¿no? Hay engaño, ¿sí o no? Y son de los vicios
hay dolo, hay engaño, son de los vicios con los que de los contratos. se puede invalidar un contrato, ¿verdad? Porque hay dolo. Este, bueno, esa sería la otra. Sí, Pero el mismo Isaac no lo invalida. Dice, no, ya se la di, ya no te puedo bendecir a ti. Si hubiera, o sea, ya hay algo, porque hubiera dicho, papá, no, entonces la bendición la di engañado y no vale. La retiro y te la doy a ti porque es la... Y sin embargo, no, ratifica pues a Jacob la bendición. sí, el mismo. Este, realmente, o a final de cuentas, aunque era su favorito, a final termina bendiciendo a Jacob, ¿no? Ah, Con engaño o sin engaño, lo termina bendiciendo. Y hay otro relato más adelante, cuando ya se va a ir, él de todos modos lo bendice, ¿no? Entonces tenemos como tres relatos que pueden ser independientes. En el primero, que por el plato de lentejas. En el segundo, que porque los vellos y que lo engañan y sí, le arrancan la bendición. Y hay un tercer relato que no está engañado ni presionado ni nada, y de todos modos Isaac bendice a Jacob. Entonces, creo que son tres relatos. Posiblemente eran independientes, pero a final de cuentas, cualquiera de los tres concluye que la bendición va a pasar a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué se hace a un lado la primogenitura? Porque Dios no se basa en criterios humanos. Porque fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué fue la voluntad de Dios? No sabemos. ¿Le cayó bien? ¿Le pareció bien? No sabemos. ¿Por qué? Porque por términos humanos incluso podríamos decir, aunque se enoja Esaú y lo quiere matar por el engaño, por el dolo, por lo que sea, cuando regresa a Jacob lo recibe y lo perdona, ¿no? Entonces, ¿quién es más noble humanamente? Humanamente podríamos decir que fue más noble Esaú, porque lo perdonó, ¿sí? Humanamente. Y si se enojó, pues fue humanamente porque lo engañaron. Y claro. lo engañaron humanamente y naturalmente se enojó, ¿verdad? Entonces, y Jacob no, Jacob era más astuto y después fue más astuto. Entonces, humanamente, únicamente con los relatos, podríamos decir que era más, digamos que tenía mejores sentimientos Esaú que Jacob, posiblemente sí. Jacob era más astuto, pero podría ser que Esaú era más noble, ¿sí? Entonces, uno podría decir que la bendición vendría por el que es más noble, que era Esaú. Sin embargo, no, Dios escogió al más astuto. ¿Por qué escogió al más astuto y al que nació en segundo lugar? Pues él sabe por qué y es su decisión, ¿no? A él le pareció bien así y pues uno no se va a poner a alegar con Dios y menos como 3000 años después, ¿no? Si así le pareció bien a Dios, pues más bien hay que tratar de entender la bendición así. De repente uno dice, ¿por qué bendice a esta persona y no bendice a esta persona? ¿O este, por qué Dios actúa o por qué Dios permite el mal o por qué, no sé. Y bueno, pues los criterios de Dios nos aventajan, son muy diferentes que los de nosotros y, y no podemos juzgar a Dios con nuestros propios criterios como si Él fuera un ser humano como nosotros. Entonces, es más allá, nos aventaja en todo y él sabía, Él conocía los corazones y Él sabía por qué escogió a Jacob y no a Esaú. Bien, los pasajes ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Los pasajes, a ver, déjenme ver. Ya se me vino muy para atrás acá. No, yo creo que aquí ya la dejamos. La próxima semana les digo exactamente cuáles son los tres pasajes, pero los pueden leer ustedes en su casa y los van a ubicar perfectamente. Bueno, les dejo esa tarea. Que ubiquen los tres pasajes, el de las lentejas, el del plato de lentejas, el de la salea o la bendición, y que me ubiquen el que está más adelante, en donde sin ninguna presión, sin ningún engaño, sin ninguna nada,
Dios bendice también a Jacob por encima de Esaú. Ahí sí ya no hay engaño ni nada. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Creo que ya terminamos también el ciclo de Isaac y comenzamos el ciclo de Jacob. Vamos un poco tarde. Bueno, vamos un poco lentos en cuanto al avance, pero bueno, ya les iré dando indicaciones para cómo vamos a terminar el semestre, iniciar el segundo y todo. Bueno, ya más adelante lo vamos platicando. Entonces, terminamos. Denise, ¿nos ayudas con la oración de San Jerónimo, por favor? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crees que se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en una Tu vista en parte. una parte, Ven conmigo a todas partes y solo buscamos. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Hijo, Espíritu Santo. Buenas noches a todos. Gracias, Gracias. profesor. Adiós, profe. Adiós, Hasta Denise. luego. Buenas Hasta noches. luego, Manuel. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches.